Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El trato con Dios nos lleva a dirigirnos, hemos seguido el orden de las meditaciones, después de la filiación divina, oración, filiación divina, y ahora pues procuramos meditar sobre esa identificación con Cristo. Esa identificación con Cristo, sumo y eterno sacerdote. En la oración sacerdotal que en la anterior meditación ya apareció, Jesús se dirige al Padre pidiendo por sus discípulos y por todos los que creían en Él a lo largo de los siglos. Y dice, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo lo mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo mismo que tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Por ello yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús ha instituido la Eucaristía, Jesús ha ordenado, si quieres, dicho de un modo plástico, a los apóstoles sacerdotes y expresa esa consagración y esa misión. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello me santifico. Y todos nosotros, no solamente los sacerdotes consagrados, sino todos nosotros, por el bautismo, participamos de ese sacerdocio de Cristo. Esta participación se hace realidad en distintos momentos a lo largo del ministerio de Cristo. Cuando llama a los apóstoles, los constituye en un colegio, cuando les instruye y los envía a predicar, cuando les confiere el poder de perdonar los pecados, cuando les confía la misión universal, hasta cuando les dice, haced esto en memoria mía. Y nosotros también podemos escuchar esas mismas palabras de Cristo. No porque nos llame al sacerdocio ministerial a todos, sino porque también nosotros hemos participado y participamos de las necesidades de los demás. Sentimos la preocupación por las necesidades de los demás. Sentimos la entrega de la vida por amor a los demás, a Dios y a los demás. Y por eso el sacerdote es el que crea puentes entre Dios y los hombres. De ahí viene la palabra pontífice. Y el trato con Dios nos lleva a querer unir todo nuestro quehacer al sacrificio de Cristo. Y así crece nuestra alma sacerdotal. Salía yo de celebrar la Santa Misa en la parroquia esta mañana y una señora, abuela, porque llevaba en un carrito a su nieto, que volvía a la iglesia porque había perdido el chupete del nieto. Después me enteré que se llamaba Matías, que el niño intenté establecer con él conexión, pero no había forma. No sé si era por el chupete o porque... Pero el niño se asustaba al verme, no sé. No encontraron el chupete al final. Yo no sé si había otra niña pequeña por allí
Y le dije al padre de la niña, a lo mejor esta la ha cogido. Y me dijo, ella no necesita ya chupete. Y yo creía que eran de la misma edad o incluso más pequeña la niña. Pero bueno, el hecho está en que la abuela me dijo, usted está prestado en esta parroquia, ¿no? Y sentí sensación de que como si yo fuese allí un advenedizo que me han prestado a la parroquia. Dije, no, llevo viniendo varios años a esta parroquia. Es que yo vengo a misa por las tardes, los domingos, y entonces no coincido con usted. Digo, pues eso. Pero yo vengo a esta parroquia hace ya muchos años y no estoy prestado en esta parroquia. No podemos sentirnos prestados, que ayudamos a los demás como préstamo, que el Señor nos pide que ayudemos un poquito. Tenemos que sentir esa responsabilidad de tender puentes entre Dios y los demás. Por eso San José María escribe en Forja, si actúas, vives y trabajas cara a Dios por razones de amor y de servicio con alma sacerdotal, aunque no seas sacerdote, toda tu acción cobra un genuino sentido sobrenatural, que mantiene unida tu vida entera a la fuente de todas las gracias. Así como el beato Álvaro del Portillo escribió un libro sobre fieles y laicos, y entonces creo que un cardenal o algo le dijo una vez, entonces según usted, por ese libro de fieles y laicos, yo soy un fiel. Y entonces nuestro padre también bromeaba con eso, y dije, bueno, pues si no es un fiel, es un infiel, con lo cual, fiel tiene que ser. Con lo cual, pues queda claro. Pues esa distinción tan clara entre fieles y laicos, que el beato Álvaro del Portillo, que lo aprendió de nuestro padre, lo explicaba en ese libro, pues también la expresión alma sacerdotal es algo que San José María fue, vamos a decirlo de un modo plástico, fue acuñando y fue remachando y fue explicando y fue acentuando porque se había olvidado. Estaba un poco olvidada en la ascética o la práctica, si quieres, espiritual de la Iglesia. Y San José María lo subrayó y lo recogió e insistía. Y hablaba de que el bautismo, el cristiano está configurado con Cristo y recibe el sacerdocio común para distinguirlo del sacerdocio ministerial, cosa que en la época del concilio era importante también remarcar, porque a veces se olvidaba esto, de lo que era el sacerdocio ministerial, y se acentuaba demasiado en que todo el mundo era sacerdote, pero sí, todo el mundo es sacerdote, pero hay unos que reciben el sacerdocio ministerial, que es un sacramento además. Pero no por eso San José María dejaba de lado el alma sacerdotal, al contrario, insistía para remarcar lo otro también. El alma sacerdotal, lo leía en un artículo que encontré por ahí, señala, San José María se manifiesta en el deseo de obrar con visión sobrenatural y por amor con afán de servicio. El adjetivo sacerdotal expresa cuál ha de ser nuestra actitud vital. Ofrecer sacrificios a Dios en su honor y para bien de nuestros semejantes, pues la caridad es vida del alma. Por los demás, ese por ellos me santifico de Cristo, ese deseo también nosotros los apóstoles de por ellos me santifico, por los demás me santifico, también nosotros, fieles y laicos, todos, por ellos me santifico. Y evidentemente de distinto modo, ¿verdad? Unos de un modo y otros de otro. Pero todos participan en la función real, profética, sacerdotal de Cristo, como bien remarca San Pedro en su primera carta. Pueblo sacerdotal. Ya digo que no es una idea de este siglo XX, sino que es una idea muy, muy clara. Pero se había olvidado un poco. Se había dejado de lado un poco. Entonces, San José María hablaba por eso y dejaba muy claro, alma sacerdotal, mentalidad laical, para sus hijos del Opus Dei. Y tener los sentimientos de Cristo Jesús
Veíamos el otro día en esa misa del 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia recoge el pasaje del pueblo que ha salido de Egipto, camino de la tierra prometida, con Israel. Y cuando pues pasan hambre, cuando pasan sed, y se rebelan contra Yahvé Dios, entonces pues Dios permite que aquellos hombres sufran las picaduras de aquellas serpientes. Y dice, no es el libro del Éxodo, sino Levítico, entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros la serpiente. Reza al Señor. Pues eso te lo está diciendo todo el mundo a ti. Te lo está pidiendo. Oye, reza al Señor tú. Y dice, ¿por qué tengo que ser yo? Bueno, pues mira por el bautismo. Y en segundo lugar, por esa llamada especial de Dios. Reza al Señor. Aquello que hablaba San José María de la persona del Opus Dei, que llega el Señor y enciende esa lámpara, ¿no? Ese farol. Pues reza al Señor. Siéntete responsable de acudir, en primer lugar, a la Santa Misa, claro está, y presentar ante el Señor pues las necesidades del pueblo, de ese pueblo que también reciben esas picaduras de serpiente porque se están rebelando contra Dios, de un modo directo o indirecto, siendo conscientes o siendo inconscientes de lo que están haciendo. Pues tú reza al Señor, preséntale esas peticiones. A mí siempre, al principio intentaba como rechazarlo, pero después ya me he ido dando cuenta de que no tengo ningún motivo para rechazarlo, ni para ponerme... Cuando alguien te dice, oiga, por favor, rece usted por este asunto, pida por este asunto, y bueno, reza tú también, y bueno, pero a usted Dios le hace más caso. Bueno, pues tiene razón. Pero también yo alguna vez le he explicado a los niños que Dios le hace más caso a ellos que a sus padres, que a sus profesores. Una vez ya me pasó y ya lo he contado. Porque los niños son sencillos y entonces se dirigen al Señor con esa sencillez. Pero bueno, nosotros también, todos nosotros podemos reza al Señor, presenta esas peticiones al Señor, porque a ti el Señor te hace más caso. Y te hace más caso por ese paso al frente que has dado, respondiendo a la llamada del Señor. Y volviendo a lo que decía de don Álvaro del Portillo, como explicó en varias ocasiones el beato Álvaro del Portillo, los santos, las enseñanzas de San José María de alma sacerdotal, significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, afán de almas, un deseo ardiente de unir todas las acciones al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo. Y mira que necesita el mundo salvación, ¿eh? Gracias a Dios, pues hay tantas personas que rezan por la salvación del mundo. Yo recuerdo, en cierta ocasión me hablaban de un sacerdote de una diócesis gallega, era, bueno, no voy a decir dónde, ya falleció, en ese tiempo ya falleció. Pero ese sacerdote fue el que construyó, pues tenía, la parroquia tenía una pequeña iglesita arriba, en lo alto del monte, y él, consciente de que el pueblo iba bajando hacia la parte del mar, como se dice así, pues construyó una nueva iglesia, una iglesia bastante grande, y la construyó pues a base de pedir, y la fue construyendo. Cuando ya era muy mayor, alguien me decía de él, mire, don fulano es como una columna que sube al cielo y está todo el día pidiendo por su parroquia. Porque un hombre que rezaba, es decir, que rezaba mucho. Pues ojalá también tú y yo tengamos esa responsabilidad de pedir, de sentir la necesidad de la salvación del mundo, de ofrecer oraciones y sacrificios.
y de penitencia, sabiendo, decía San José María en Forja, que tener la cruz es tener la alegría, es tenerte a ti, Señor. Por eso tienes que presentarte al Señor, delante del Señor, por los demás. Tenemos que presentarnos al Señor y pedir por los demás, e interceder por los demás, y mostrarle al Señor, como Moisés, ¿no? Moisés también, pobre hombre, después de que destruyó las tablas de la ley, volvió otra vez a subir, y tenía que interceder por el pueblo, y tenía que convencer al Señor de que no acabara con ese pueblo tan ingrato y tan, bueno, pues, que enseguida se olvidaba de quién le había sacado de Egipto, que de luego no había sido el becerro de oro. Pues sí. Recuerdo que en cierta ocasión salió publicado un artículo en una revista italiana del entonces cardenal Bergoglio, futuro Papa Francisco. Y el cardenal Bergoglio contaba que vino a Roma y pudo asistir pues a un rosario, pues no sé si eran las grutas vaticanas me imagino que sí, en la que Juan Pablo II estaba rezando el rosario delante de mucha gente, sería el mes de mayo, sería Virgen de Fátima, lo que fuera. Y entonces el propio cardenal Bergoglio decía: yo contemplaba la espalda del Papa Juan Pablo II, que era una espalda pues poderosa, ¿verdad? Sobre todo cuando todavía era joven. Y le veía rezar el rosario. Y era consciente, decía que sentía que sobre sus hombros se apoyaba el peso de toda la Iglesia. Y que él lo llevaba a la oración del rosario. Pues es así. Llevar en tu oración del rosario, llevar en tu Santa Misa, llevar en tu oración personal, pues el peso. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Estas palabras que quizás rezaron los primeros cristianos y retomó San Pablo, forman parte de un himno de alabanza a la humillación de Cristo, que nos ha alcanzado la redención. Cuando el apóstol invita a los filipenses a tener los mismos sentimientos de Cristo, porque es en la carta a Filipos, se refiere a su modo de pensar, de meditar, de proyectarse en el futuro. En el Evangelio de San Marcos encontramos las mismas palabras que usa San Pablo para hablar de los sentimientos de Cristo. Camino de Jerusalén, Jesús anunciaba a sus discípulos que debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos y los príncipes, sacerdotes y por los escribas, ser entregado a la muerte y resucitar después de 3 días. Y cuando San Pedro, como sabemos, le dice: no hables de estas cosas, apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué sentimos en nuestras vidas nosotros? Las cosas de las almas, las cosas de Dios. Evidentemente, pues nos preocupan todas las cosas corrientes, normales y corrientes que vemos a nuestro alrededor, en la sociedad. El otro día, cuando yo pasaba en bicicleta por estos campos de aquí al lado, pues tenía sensación de que estaba pasando por un lugar donde habían hecho excavaciones para ver si aparecían los brigadistas, ¿no? Pasé con la bicicleta porque todavía había bastantes ondulaciones, pero como no encontraron nada, pude pasar tranquilamente, ¿no? Evidentemente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos ahí. Por eso tener los mismos sentimientos. En la vida de San José María, cuenta Encarnita Ortega, una de las primeras mujeres del Opus Dei, que presenció cómo le daban la noticia de que el padre Carrillo de Albornoz, no sé si tú sabes quién era el padre Carrillo de Albornoz, el otro día recordaba yo cuando uno de los fundadores de los cursillos de cristiandad, un obispo, Juan Hervás, amigo de San José María, fue acusado también por este hombre, por el padre
Carrillo de Albornoz ante el Santo Oficio, igual que también había organizado pues las persecuciones al Opus Dei en España en los años 41 y 42. Bueno, pues cuando el padre Carrillo de Albornoz dice en Carnita Ortega, le pasaron la información de que había abandonado la compañía de Jesús, apostatando después de la fe católica, y se había hecho pastor protestante además. Pues el padre se conmovió de modo visible, con una pena profunda. Sujetándose la cabeza entre las manos, quedó en silencio, metido en sí, rezando. Y entonces, Salvador Canals, uno de los primeros sacerdotes que estuvieron en Roma, como recordamos, le recordó que ese hombre era el mismo que tiempo atrás había organizado unas durísimas calumnias contra la obra. San José María, el padre, le cortó en seco. Pero es un alma, hijo mío, es un alma. Uno podría haber pensado, qué bien le viene. Perdóname que sea tan bruto, ¿no? Uno podría haber pensado, como diría en Galicia, a cada porquiño le llega su San Martiño. Y cualquier cosa de estas, como vengativo. Pero en cambio San José María dijo, ¿no? Es un alma, hijo mío, es un alma. Sentir como Cristo a las almas. Que a lo mejor una persona que no ha hecho bien, pues se aparta de Dios o muestra que todo lo que estaba viviendo era apariencia y que en el fondo pues estaba apartándose de Dios y que mientras tanto pues puede habernos hecho daño a nosotros o a otras personas. O bien que aquel personaje público ha hecho daño y tal, y al final pues no podemos vengarnos, ¿no? O manifestar venganza. Porque Cristo no busca la venganza, ¿eh? De entrada en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese deseo de sentir las almas. He predicado constantemente, decía San José María, esta posibilidad sobrenatural y humana que nuestro Padre Dios pone en las manos de sus hijos. Participar en la redención operada por Cristo. Participar. Evidentemente, ese itinerario que busca servir, ocultarse y desaparecer. Nos decía también San José María, un programa de alma sacerdotal. Estas líneas maestras trazadas con constancia en su actuación diaria, decía don Javier Echevarría, definen su vida. Servir, ocultarse y desaparecer. Un programa de alma sacerdotal. Jesucristo, sacerdote eterno, se ofrece a sí mismo por amor a su Padre para nuestra salvación. Hoy me contaban unos padres que el niño de segundo de primaria le decía, mamá, sin pan y vino no hay misa. Y la madre le reafirmó en su expresión lo que había dicho. Entonces, lo que pasa es que a continuación el niño le preguntó, ¿y por qué? Entonces ya la madre, a la salida de misa, me estaba diciendo, ¿qué le podía decir yo al niño? Que digo, mira, déjamelo que ya en el colegio yo le explicaré. De todos modos, todavía está en segundo de primaria, cuando llegue a la primera comunión ya abundaremos en el tema, ¿no? Pero bueno, pues sí, porque Cristo se ofrece constantemente. Es sacerdocio eterno. Sacerdocio eterno. Y Benedicto XVI explicaba, gracias a la vida sacramental, participamos en la cruz y en la resurrección del Señor. Se transforma nuestra vida porque llegamos a la unión con Dios y somos protagonistas de la nueva evangelización. Ya te decía antes la carta a los filipenses, donde el apóstol nos anima a vivir esa unidad de vida y esa unión con Él, para compartir sus intenciones, sus quereres, sus ofrendas. Y eso, efectivamente, oración y sacrificio, como Cristo.
ofreciendo víctimas espirituales agradables a Dios por Jesucristo, dice San Pedro, en su primera carta. Ofrecernos al Señor. Cuando presentamos el pan y el vino en la Santa Misa, ¿qué ofrecemos? El pan y el vino porque es, por supuesto, porque es necesario. Hablamos de la materia con los padres estos. Pero después salía ofrecer también tu trabajo, tus oraciones, tus sacrificios, toda tu vida. Ponerla en el altar. O como decía San José María, repetía citando a Jesús en la cruz: soy tuyo y me entrego a ti, y me clavo en la cruz gustosamente, siendo en la encrucijada del mundo un alma entregada a ti, a tu gloria, a la redención, a la corredención de la humanidad entera. A la redención y a la corredención. Señor, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Yo con San Juan en su primera carta. Nosotros hemos conocido la grandeza del amor que tú nos tienes, que nos has dado tanto, que te has volcado tanto con nosotros, que nos has desvelado tantas grandezas. ¿Y nosotros? ¿Pensamos que es mérito nuestro? Claro que no. Claro que no es mérito nuestro. Por eso nos identificamos con los sentimientos de Cristo, con la entrega de Cristo. Y Benedicto XVI añade: en estas palabras de San Juan se recoge una formulación sintética de la existencia cristiana. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. A pesar de nosotros, de que no hemos hecho nada para merecerlo, y de que otros que son mejores que nosotros no han tenido tanta, vamos a decirlo así, tanta ayuda de Dios, o tanta responsabilidad que nos da por parte de Dios. Pero bueno, que no por eso pensemos que tenemos la excusa de decir, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Sentido de responsabilidad, porque obras son amores, y la fe con obras, son obras de amor. En este tiempo de la Iglesia, en este tiempo del Espíritu Santo, son las maravillas de Dios. Y el Espíritu Santo, como reza en la plegaria eucarística cuarta, que hemos estudiado esta mañana en la Santa Misa, lleva a la plenitud la obra de Cristo en el mundo. El mismo nombre de obra de Dios previene contra un celo mal entendido. Lo decía el propio Ratzinger. Opus Dei, Dios es el que actúa en su Iglesia. Hemos de dejar actuar a Dios. Dejar actuar a Dios. Dejar que sea Dios el que a través de nosotros, a través de nuestras obras diarias, de nuestro caminar diario, de tampoco tantas cosas, bueno, lo que podemos hacer de tanta importancia o de ninguna importancia, de un valor así extraordinario, porque hay gente que hace muchas cosas mejor que nosotros, lo que sea, pero ofrecerlo a Dios, con la conciencia clara de que lo ponemos en las manos de Cristo. El alma sacerdotal va siempre unida en las enseñanzas de San José María a la mentalidad laical, como te decía antes, que deja la verdad iluminar nuestra conciencia y nos impulsa a ejercitar nuestra libertad como ciudadanos de la ciudad de Dios y de la ciudad de los hombres. Existe una justa autonomía, lo recoge el Vaticano II, de las realidades temporales que San José María proclamó contra viento y marea, y que recordó claramente, ya te digo, el Vaticano II en la Gaudium et Spes. En el mundo, en esa autonomía del mundo, pero también llevando a Dios ese mundo para santificarlo. Terminamos la meditación bajo la protección de María, corredentora. El alma sacerdotal del cristiano se manifiesta en una gran compasión con el prójimo, como enseña Dios, pues la misericordia de Dios abarca a toda carne.
a toda la tierra. Pues le pedimos a la Virgen, también tenemos nosotros ese corazón grande para abarcar a toda la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.